Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes a cada ustedes, hermanos y amigos que van a escuchar este video de nuestra hermana Orfa Medina. Es una profecía para la iglesia de Dios, exclusiva para la iglesia de Dios, exclusiva para los hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que buscan la voluntad de Dios, la voluntad del Espíritu Santo. Esos son los hijos de Dios. Esos son los hijos de Dios. Pero yo sé que muchos no le van a gustar este video porque vive su vida propia. Vive como ellos se le antoje. No le gustan las predicaciones fuertes, quiero decirte, cuando muchos predicadores de la sana doctrina siguen defendiendo la verdad de la palabra de Dios y dicen que esto es malo. Escrito está la palabra. Hay de aquel que le llama malo bueno. Hay de aquel que le llama bueno malo. Espero que sea de bendición para ti este mensaje, porque como les digo yo, llegó el tiempo de que cambiemos nuestras vidas, de que cambiemos como somos, de que cambiemos todo, que sea el Espíritu Santo que nos enseñe todo, donde estamos mal. No hagamos nosotros proyectos sin consultar al Espíritu Santo, porque muchos lo están haciendo. Por eso, en esta precioso día, noche, donde quiera que te encuentres, que sea de bendición para ti. Este video es una profecía para la iglesia de Cristo Jesús. Bendiciones y que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde. Que sea el Espíritu Santo de Dios que te indique y que sea el Espíritu Santo de Dios que toque tu corazón en esta preciosa tarde o mañana, donde quiera que te encuentres. Ese es el deseo de mi corazón, para que usted sea edificado o edificada con este mensaje que nos dio la hermana Orfa Medina. Y el video son de cortas duraciones. Uno dura 10 minutos y otro 11 cacho. Y al final dura media hora. Pero va juntos, o sea, va agregado los videos. Espero que sea de bendición para ti y para tu familia. Los que van a recibir, yo creo que se hará de bendición. Porque Dios nos sigue hablando de muchísimas maneras. Pero a veces nosotros no entendemos. Más bien, sí la entendemos, pero no la hacemos. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde en esta preciosa tarde, noche, temprano, en la hora que te encuentres, donde quiera que estés. Bendiciones. Y te dejo este video. Se levantó. Muchas personas se acercaron a mí y me decían, eres fuerte, me decían, porque nosotros nomás te animábamos, pero nosotros veíamos cómo tu hijo se estaba empeorando cada día más. Ya se veía que se iba a morir. Yo les dije, no, Dios lo va a hacer. Y Dios lo hizo. Aleluya. Amén. Cuando Dios lo levantó en menos de 10 minutos, cuando un hermano, un evangelista empezó a orar por él y mi hijo caminó. Pero lo que Dios empieza, Dios lo termina. Yo le dije a Dios, ya no voy a regresar a mi casa, porque mi casa tengo en Pelistitlán, pero mis papás viven en Buenavista. Yo me vine a Buenavista. Y yo le dije a Dios,
yo ya no voy a regresar, porque así como estamos con mi familia, yo no quiero vivir así. Pero lo que Dios hizo, estuvimos un año, cuando mi hijo se levantó el 12 de mayo, estuvimos todavía otro año en la casa de mi papá. Cuando el evangelista llegaba allí en la casa o nos hablaba y me decía, ¿qué es lo que le prometiste a Dios? ¿Qué es lo que le dijiste a Dios que ibas a hacer si tu hijo se levanta? Y yo le dije a Dios, si mi hijo lo levantara, yo iba a testificar, yo me iba a bautizar, yo iba a visitar a los enfermos. Y me decía, ¿ya lo hiciste? Le dije, no. Y un día me dijo, hazlo lo que le prometiste a Dios. Y yo dije, sí lo voy a hacer, me voy a bautizar, porque también vi en su palabra que dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aleluya. Gloria. Yo dije, me voy a bautizar. Me bauticé estando en la casa de mi papá. Pasaron unos meses y Dios me habla otra vez. Cuando mi pareja sale a Tehuacán a trabajar, yo escuché una mañana, escuché una voz que me decía, hija, el tiempo se acaba y nunca hiciste nada. Escuché 3 veces la voz y yo me levanté, me arrodillé y le dije, ¿qué es lo que quieres que haga? Aquí estoy. No sé qué es lo que quieres. Aquí estoy si quieres hacer algo conmigo. Pero en ese momento Dios no hizo nada. Terminó otro año, el 13 de mayo, cuando yo le dije a Dios, yo ya no voy a regresar a mi casa, porque con mi pareja tuvimos discusiones, nunca estuvimos contentos. Pero lo que Dios hace, yo dije no voy a ir, pero dice Dios no. Yo soy el que opino, pero Él no dice así. El mes de mayo otra vez termina un año el 12 de mayo. Y yo voy en mi casa el 13 de mayo. Cuando yo le dije a mi papá y a mi mamá, a mis hermanos, les dije, yo voy a ir a mi casa, y me decían, pues si tú dices, nosotros no te decimos que no vayas, ni te decimos que te quedes aquí. Tú decides si vas o no. Yo les dije, yo ya me voy. Cuando nosotros decidimos ir a la casa, mi esposo, yo no sé lo que Dios estaba haciendo con él. Mi esposo le fue a decir el hermano Isauro, antes de que yo llegue a mi casa, tienen que hacer un culto, una reunión allí, porque tienen que ungir mi casa para que yo esté ahí. Pero yo no sabía. Cuando mi esposo me dice, vamos a ir, yo le dije sí voy a ir. Cuando llego en mi casa, hacemos el culto. Pero en esa noche me quedé ahí. Y al otro día me desperté. Cuando me desperté, yo desperté con un dolor fuerte en mi cuerpo. Y yo dije, voy a tomar una medicina para que se quite el dolor.
Pero en ese momento Dios empieza a hablarme otra vez y me decía, hija, yo no quería que empieces aquí en tu casa. Yo no quería que empieces así. Yo quería que empieces con ayuno y oración. Aleluya. Santo. Yo nací. En ese momento, cuando yo escuché esa voz, yo estoy lavando, yo empiezo a llorar. Empiezo a llorar y le dije a mi hija, hija, vamos a orar. Cuando yo empiezo a orar, le digo a Dios, perdóname si no entendí tu palabra, ¿cómo quieres que llegue en mi casa? Cuando estoy llorando, llega mi esposo y me decía, ¿por qué te encerraste? Y yo le dije, no está cerrada la puerta. Y él me decía, pero no lo pude abrir. En ese momento yo no le dije nada. Cuando empiezo a soñar y me decía, hija, yo quiero que ores por muchos. Hay muchos pastores, hermanos, me decía. Y yo quiero que ores por ellos, porque muchos sintieron el poder de Dios, pero le están descuidando. Pero yo no entendía, yo le decía a mi esposo, ¿por qué sueño así? ¿Por qué? Porque mis sueños son así. No entendíamos lo que Dios estaba tratando conmigo. Todos mis sueños, todo el sueño que yo empecé a tener, y yo les preguntaba a pastores y les decía, ¿por qué mi sueño? Una vez tuve un sueño y me decía, hija, toma la autoridad, y me decía, y tú vas a orar con poder. Tú le vas a ayudar a tu hermana. Y yo le decía a Dios, ¿cuál hermana le voy a ayudar? Y me decían en mi sueño, me decían, porque tu hermana lo quiere matar y tú le vas a ayudar. Mira, esas personas lo quieren matar. Pero no vas a ir a hablar con las personas. Tienes que orar, pero tienes que orar con poder. Y yo no entendí. En ese momento llego en la casa de mi papá, como a la 1 o 2 de la mañana. Llega mi cuñado y nos dice, tu hermana está enferma, lo tengo que llevar al hospital. Cuando yo me levanté y dije, este es el sueño que Dios me dio. Yo tengo que orar por mi hermana, porque mi hermana ya se está muriendo. Cuando yo llegué, yo bajé en la carretera. Allí estaba un coche, que allí estaba mi hermana. Cuando yo empiezo a orar y empiezo a ungir, Dios lo hizo las cosas. Cuando mi hermana se lo llevaron, llegó al hospital de Tehuacán y el doctor me sentaron y me decía, ¿qué sientes? Les digo, no siento nada. Cuando el hermano le dice a mi esposo, si le tienen miedo, porque yo ya me tengo que ir. Cuando mi esposo le contesta y le dice, no le tenemos miedo, porque ya hemos visto la gloria de Dios que se ha derramado, porque una de mis cuñadas también empezó a hablar en lenguas en su casa.
Y mi esposo le contesta y le dice, no, no le tenemos miedo. Si quieres ir, vete a descansar y nosotros también vamos a descansar. En ese momento mis hijos se levantan y dicen, no le tenemos miedo. Déjenlo que esté hablando. Y me decían mis hijos, acuéstate mamá, duerme un rato, me decían. Porque ya estaba amaneciendo y yo no tenía sueño, yo quería orar más, pero me decían que yo descanse. Me acostaron y en ese momento yo no dormí. Mi sueño otra vez sigue y cuando me desperté, yo no desperté con una luz como estos, yo desperté una luz resplandeciente en mi casa. Y en ese momento un sueño que me dice, hija, tú tienes que hacer esto. Cuando Dios me da este sueño, vi una planta y me decía, tú vas a hacer pero yo no sabía, yo le decía, no lo voy a hacer. Cuando en ese momento Dios me da un lugar bien plano y me dice, tú los vas a cuidar a estas ovejas. Y yo le dije, no lo voy a hacer. Pero él me decía, no te estoy preguntando, te estoy mandando. En ese momento yo le dije, sí lo voy a hacer. Pero no alcé mi vista, me agaché y le dije, sí lo voy a hacer, pero con miedo le dije. Y otra vez oro y otra vez me acuesto. Pero en ese momento Dios me despierta otra vez y me dice, mira ese árbol. Cuando Dios me enseña un árbol y me decía, tú tienes que ir plantando ese árbol. Y yo le pregunté, ¿cómo lo voy a hacer? Y me decía, te voy a enseñar. Lo arrancó una ramita y lo siembra. Y me dice, pásale, siembra. Cuando yo empecé a sembrar esos arbolitos, me decía, así vas a hacer, hija. Y yo le dije, sí los voy a cuidar. Pero en ese momento, Dios está hablando conmigo. En ese momento, yo no hablo como nosotros hablamos. Todavía sigo hablando en lenguas. Fueron 9 días los que estuve hablando. El día martes, cuando mi esposo va a ir a trabajar, yo me quedo solita. Pero ellos no entienden lo que yo les hablo. A mí me dio tristeza cuando ellos no me entienden. Yo sí los entiendo, pero ellos no me entienden. Cuando mis hijos tienen hambre, pero mi comida lo preparé, pero el sal ya no hay. En ese momento Dios pone en mi mente que yo tengo que agarrar una libreta para escribir porque ellos no entienden lo que estoy hablando. En ese momento agarré la libreta y empecé a escribirles. Es que ustedes no entienden, yo sí los estoy entendiendo, pero ustedes no me entienden. Y me decían, sí, nosotros no te entendemos. Pero en ese momento Dios está tratando conmigo. Dios está trabajando. Cuando fui al culto y me decían, ¿vas a ir al culto? Yo les dije sí. Y me decían, ¿pero cómo vas a cantar? Si no puedes hablar, me decían como nosotros hablamos. Y yo en ese momento les dije, sí voy a cantar. Yo empecé a cantar. Yo empecé a cantar en lenguas en ese momento, porque yo no podía hablar. Nosotros allí hablamos el náhuatl, pero no podía hablar el náhuatl ni el español. Yo hablaba en lenguas. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria. Pero Dios estaba tratando conmigo. Dios me estaba hablando. El 21 de julio me acuesto y Dios me despierta a las 3 de la mañana y me decía, hija, levántate, despiértate, me decía,
tienes que orar. Cuando yo empecé a orar, me decía, tienes que orar por la persona. La persona, cuando tu hijo estuvo enfermo, esa persona te iba a llevar a la Ciudad de México. Y yo le dije, sí, me iba a llevar. Pero ahora, como tú lo necesitaste, Él te está necesitando. No vas a ir, pero tienes que orar. Te necesita la oración. Yo empecé a orar. Empecé a orar por ese hermano. Cuando termino de orar por ese hermano, me decía, ahora tienes que orar por los misioneros, los pastores, los evangelistas. Los hermanos me decían que te hospedaban cuando estabas en la ciudad de Oaxaca. No te faltó nada, pero ahora tienes que orar por ellos. Tienes que orar por los jóvenes, los líderes de la Iglesia Católica, porque ellos te ayudaron. Y yo empecé a orar. En ese momento Dios me da un canto, el canto que dice, como la niña de tus ojos, guárdame. Cuando terminé de cantar ese canto, empecé a cantar el canto que dice, alguien está aquí, yo sé que es Cristo. En ese momento otra vez me dice, ora por los líderes, los jóvenes de la Iglesia Católica, porque ellos estaban orando cuando tú ibas a la ciudad de Oaxaca. Ellos en México y en Santiago estaban orando por Face. Oraban a las 8 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 6 de la tarde. Cuando yo no sabía que ellos estaban orando, pero Dios me dice que tengo que orar por ellos. Y empiezo a orar por ellos. Dios estaba tratando conmigo. El jueves en la mañana, Dios me despierta y me dice, hija, levántate, dales de comer, me decía. Pero en ese momento yo no entiendo. Yo me levanté y lloré. Cuando terminé de orar, otra vez me acosté. Y cuando amaneció, yo platico con mis hijos, platico con mi esposo y le dije, si les doy de comer o ya no. Y ellos me decían, sí. Y les dije, ¿por qué tuve este sueño? Y ellos decían, no sabemos por qué, pero Dios está trabajando contigo. No tengas miedo. Y cuando el hermano bajaba, él bajaba a orar conmigo. Nunca nos dejó solos. Él siempre oraba con nosotros. Yo seguía hablando. Pero el jueves en la tarde, cuando voy en la casa de oración, yo bajé solita porque mi esposo tiene que trabajar. Yo bajé nomás con mis hijos y en la bajada me decían, tienes que hablar porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, me decía. Y la cita está en Gálatas 6:7. Cuando llegué en la casa de Dios, empecé a cantar el canto que decía, nada más poquito sufriré aquí, porque Jesucristo ya viene por mí. Amén, gloria a Dios. Y otra vez en la mañana, cuando llego a mi casa, duermo otra vez y me decía, hija, ¿te acuerdas el sueño que yo te estuve dando? El sueño que cuando apenas llegaste te di. Tienes que orar por las personas. Muchos han recibido el poder de Dios, pero lo están descuidando. Y me decía, diles, háblale a mi pueblo. Y me decía, dile, levántate pueblo de Dios, no seas cobarde. En ese momento me doy cuenta, Dios estaba tratando conmigo desde que llegué a mi casa. Y esa cita me dio en Apocalipsis 21,
7 y 8. Y me decía, cuando vas a hablar les vas a decir, si tu hermano o hermana que estás aquí, tú estás aquí, pero esfuérzate por nuestra herencia, esfuérzate por tu herencia, porque Dios fue a preparar algo para ti. Dios está esperando, porque tu corona ya lo tiene preparado. No lo dejes que lo tome otro. Aleluya, aleluya. Si hablaron de mí, Dios sabe si lo hice o no lo hice, pero hablaron de mí. La esposa sabe cómo hablaron de mí. Pero Dios me decía, tienes que ir a pedirle perdón. En ese momento Dios me da la cita. Aleluya. Gloria a Dios. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa cita Dios me da y me decía, vas a ir para que crean que yo estoy tratando contigo. Yo soy el que hablo, vas a ir. Y yo decía así, porque yo hablo en lenguas, yo oro en lenguas. Cuando tú quieres hacer las cosas bien. Y yo no me siento bien si algún día delante de esa gente yo empiezo a hablar, empiezo a ministrar. Ellos no me van a creer. Me decía así, vas a ir. Pero ¿cómo le voy a decir? Y me decía, dile. Por cuanto todos pecaron, me decía, dale esta cita y dile, ¿tú no has pecado o has pecado? Me decía. Todos hemos pecado, todos cometimos pecado, pero dice la Biblia que estamos destituidos para la gloria de Dios. Tenemos parte en el lugar donde Él fue a preparar. Por su sangre, Él pagó nuestros pecados. Cuando yo voy y pido perdón con esa persona, Dios me empieza a dar el sueño, me dice, te vas a casar. Pero yo decía, no, pues es que no tengo dinero. Yo hablaba con mi pareja, porque todavía no era mi esposo. Yo le decía, yo me voy a casar. Pero él decía, no tengo dinero. Cuando él decía, no tengo dinero, yo le dije, no, es que no se necesita dinero. Yo ya soñé el testigo que me va a presentar delante de Dios. Pero él no me creía. Pero cuando Dios lo hizo, en menos de 2 meses, planeamos todo y yo me casé para la gloria de Dios. Amén, gloria a Yo Dios. ya me casé el 25 de mayo con mi esposo. Por eso yo les digo, están aquí. Hemos pecado, pero Dios tiene misericordia de nosotros. Amén, gloria a Dios. Dios hace las cosas, lo que Él empieza, hace cosas grandes. Bendito Porque Él sea su dice que nombre. Él no miente, ni se arrepiente. Lo que Él empieza las cosas y termina las cosas. Amén, Y gloria a ahorita Dios. yo estoy esperando más cosas que tengo que recibir de parte de mi Dios. Amén, De gloria a parte Dios. del Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este fue mi testimonio. Gloria a Dios. En nombre de la gloria. Es el poder, Dios da poder, Dios da autoridad, me decía, porque les vas a decir el milagro que vistes en tu hijo y el milagro que Dios ha hecho contigo, el don de hablar en lenguas que te he dado.
Gloria a Dios, aleluya. El viernes en la noche, otra vez me despierta y me dice, hija, háblale a los hermanos, a las personas. Pero yo le decía, no les voy a decir, porque allí están mis hijos, allí están mis hermanos. A lo mejor yo no lo hago, pero mis hijos, mis hermanos sí lo hacen. Y me decía, no, les tienes que hablar, les tienes que decir. Diles cuando van a la iglesia, no anden saliendo. Diles cuando van a la iglesia, no anden paseando. Ni aun los niños, me decían, ni aun los niños, no quiero que estén comiendo algo en la iglesia. Cuando venimos a la iglesia es para alimentarnos espiritualmente. Amén. Pero yo Aleluya. tenía miedo. Yo le decía, no les voy a decir porque tengo miedo. Pero Dios me decía, no, les tienes que decir. Les vas a decir, porque van a decir que estás loca. Van a decir que perdiste la memoria, pero tienes que hablar. En ese momento Dios me da este canto, el canto que dice, el Cristo que yo predico no es de madera ni es de cartón. Me decía, vas a hablar. Van a decir que estás loca, pero tienes que hablar, porque va a ser como en el día de Noé. Cuando Noé les estaba hablando, les estaba diciendo, pero ellos no le creyeron. Cuando vino el diluvio, ellos todavía gritaron. Todavía decían que les dejen entrar. Pero así va a ser, me decía. Así va a ser, tienes que hablar. Si no te creen, que no te crean, pero tienes que hablar. Aleluya. Y yo le Gloria a su dije, santo sí, nombre. les voy a decir. Pero otra vez en mi sueño me levanté y me decía, levántate y diles estas palabras, porque tales adoradores quiere Dios. En ese momento Dios me dice, yo no quiero que estén aquí nomás para calentar bancas como tú lo hacías. Dios me dijo que yo estaba en la iglesia, pero yo nomás estaba calentando bancas. Y me decía, diles, háblales. No quiero que estén calentando bancas. Lo que yo quiero es adoradores en espíritu y en verdad. Aleluya. Gloria. Y otra vez me dice, diles el milagro que vistes en tu hijo. El milagro que yo te di, el don de hablar en lenguas. Cuando Dios hace las cosas, Dios lo hace. Aleluya. Gloria a Dios. Y me decía, háblales, diles, si están aquí en la iglesia, a veces nos arrodillamos, a veces hablamos con Dios, pero le tenemos que pedirle perdón, me decía. Diles que se arrepientan de todo corazón. Diles que pidan perdón. Si no, aunque estén aquí en la casa de Dios todos los días. En ese momento me decía, a veces en la iglesia nomás estamos en la iglesia como santos, pero saliendo de la iglesia seguimos como estamos. Seguimos en nuestros pecados, hacemos lo que nosotros queremos.
Por eso te dije, Dios no puede ser burlado, porque Dios nunca lo vamos a engañar. Aleluya. Dios Gloria. nunca lo vamos a engañar, porque donde tú estás, donde tú vayas, Él va contigo. Tu vida y mi vida está en pecado. Él sabe. La persona lo puedes engañar, pero a Dios no. Me decía, diles, si están aquí, es porque tengo misericordia. Si Dios nos presta la vida, es porque tiene misericordia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre la Y gloria. me decía, el hombre lo puedes engañar, pero a Dios no. Y la cita me dio en Primera de Juan 3:8. A su nombre la El gloria. 27 de julio voy en la casa de mi papá. Llego en la casa de mi papá y Dios me empezó a decir que yo tengo que orar por toda mi familia. Yo empecé a orar por toda mi familia. Mi cuñada también empezó a hablar en lenguas. Empezamos a hablar con mi familia. Pero una de mis cuñadas, una de mis familias no aceptaron ese milagro que Dios quería hacer con ellos. Pero en ese momento, cuando termino de hablar, de orar por mis hermanos, por mis cuñadas, por mis sobrinos, en la tarde me duermo. Pero otra vez Dios me levanta y me dice, levántate. Este es el sueño que yo te di, que les des de comer. Este es el alimento de que yo te hablé y me decía, a donde vayas, si alguien pide que ores por él, tienes que orar. No tengas miedo porque yo estoy contigo. Aleluya. Y la cita me dio en Isaías 41:10. Y tú vas a ir sembrando, me decía, vas a ir sembrando la planta que yo te di, que yo te mostré. Pero en ese momento yo me levanté, empecé a orar y le dije, gracias Señor, porque yo no entendí los sueños que tú me dabas. Y me decía, levántate, no tengas miedo, porque donde vayas, yo voy contigo. Y la cita me dio en Isaías 61. Aleluya. El 27 de julio regreso a mi casa. Cuando Dios empieza a hablar conmigo, llego a mi casa. Yo empiezo a hablar, empiezo a orar, empiezo a cantar coros de adoración. Pero en ese momento, cuando yo cantaba, mis hijos no entendían lo que yo cantaba, porque yo cantaba en lenguas. Cuando terminé de orar, terminé de cantar, voy a la cocina y empiezo a preparar la comida, porque tengo que darles de comer a mis hijos. En ese momento Dios me dice, mira lo que están haciendo tus hijos. Cuando yo vi a mi hijo, el más chico, estaba viendo su celular y me decía, mira, con esos juegos el diablo se los está llevando al infierno. Quítale a tu hijo, me decía. Cuando yo le hablaba a mi hijo no entendía. Cuando yo empiezo a llorar, mi esposo me decía, no llores. ¿Qué quieres? Dinos qué quieres. Yo empiezo a escribir y les digo, el diablo se los está llevando a mis hijos con esos juegos. Y entro al cuarto y el otro hijo también está viendo su celular y Dios me decía,
Mira a tus hijos lo que están haciendo. En ese momento yo empiezo a hablar con mis hijos. A veces sin darnos cuenta, el diablo se los está llevando, se los está robando por el celular. Pero en ese momento, cuando termino de hablar con mis hijos, ellos entran y cenan. Yo me acuesto y en la mañana me despiertan y me decían: tienes que limpiar 3 casas. Tienes que ir en la casa de tu cuñado, en la casa de tu papá y en la casa del hermano Pablo. Pero en la casa de mi papá está lejos. Yo bajé en la casa de mi cuñado. Cuando empecé a hablar con mi sobrino, yo le decía: tienes juegos en tu celular, tienes que borrar, porque con ese juego el diablo te está robando. Con ese juego el diablo te está engañando. Cuando mi sobrino me dice: sí, lo tengo todavía, pero lo voy a borrar, y yo empiezo a orar por él. Cuando mi esposo llega y me dice: te vinieron a visitar, y yo le dije: ¿quién? Y me dice: el hermano Pablo. Yo me puse contenta porque no tengo que ir a su casa. Cuando yo subí, encontré al hermano. El hermano y la hermana estaban allí. Y yo empiezo a decirles y les dije: tu sobrino también tiene juegos en su celular. Diles que borre. Tiene canciones en su celular. Y ellos me contestaron y me decían: sí, sí lo tiene todavía. Pero en la casa de mi papá no fui. Yo me senté, empecé a hablar con ellos. Pero cuando el hermano Pablo y la hermana Dominga, su esposa, me decían: vamos a orar porque nosotros tenemos que ir. Cuando yo me levanto, empezamos a orar. Yo abracé a la hermana cuando empezamos a orar. Pero en ese momento, cuando yo estoy llorando, yo vi una luz que venía hacia mí. Cuando él venía hacia mí, la mitad de mi cuerpo se entumió. Cuando yo les dije, cuando terminamos de orar, yo les dije: yo ya no puedo moverme. Pásame una silla. Yo ya no puedo mover la mitad de mi cuerpo. Pero yo empecé a hablar con mi mano izquierda cuando yo nunca escribí con mi mano izquierda. Cuando yo les dije: la mitad de mi cuerpo ya no siento. En ese momento les dije: van a ir a hablar el hermano Isauro y la hermana Angélica, porque yo no sé lo que me está pasando. Cuando yo empecé a hablar con mis hijos, empecé a hablar con su papá y les dije, empecé a escribir: no vayan a dudar, porque no sé qué es lo que Dios va a hacer. Me sentaron en ese momento. Cuando llega el hermano Isauro, otra vez me levantaron y empezamos a orar. Otra vez esa luz veo cómo viene hacia mí. En ese momento, cuando veo la luz que viene hacia mí, yo ya no sé nada. Yo ya no sé nada. ¿A qué horas?
Pero cuando yo me levanté, decían que fueron 12 horas. A las 12 del día, cuando yo caí al suelo, muchos decían que yo estaba muerta, pero yo no estuve muerta. En ese momento, cuando empiezo a ir, Dios me empieza a llevar, me empieza a enseñar cosas y me decía, tienes que ver estas cosas. Las primeras cosas que vi fue en una iglesia y me decían, mira cómo están en la iglesia. Muchos están enfermos, pero no quieren tomar la medicina. Me decían, yo les estoy dando. En ese momento, yo no vi la persona, pero vi cómo tenía algo en una cuchara y me decía, yo estoy agarrando la medicina, pero ellos no quieren tomar. Me decía, es que son hipócritas, dile. Llegan a la casa, me decían, pero no quieren tomar nada. En ese momento me pasan a otro lugar y me decían, mira, cómo salen de la iglesia. Cómo salen de la iglesia agarrados de la mano. Una pareja me enseñó, me decía, cómo salen agarrados de la mano, pero cuando llegan a la casa, llegan todavía peleados, siguen peleando, no cambian de veras, me decía. Me pasaron a otro lugar y me decía, mira lo que hacen en la iglesia. Vi a 2 niñitos que estaban jugando en la iglesia. Vi un niñito que tenía un carrito chiquitito, pero ellos estaban jugando. Cuando su mamá se levantó, lo agarró de la mano ese niño, pero el carro estaba chiquitito, lo tenía en su mano. Cuando lo agarraron el niño, el carro se lo llevó y me decía, mira cómo están haciendo. Ni la mamá se dio cuenta que el niño se robó este carrito. Diles que no me gusta. Que no me gusta que estén en la casa de Dios, que estén robando, me decía. Me pasaron a otro lugar. En ese momento vi esa persona cómo le estaba dando de comer. Vi como yogur que le estaban dando en una cuchara, pero me decía, no quieren comer, no quieren tomar este alimento. Nomás vienen a la iglesia, nomás se vienen a sentar. En ese momento me pasaron a otro lugar y me decía, mira esta niña, me decía. Y yo le dije, sí, está bien bonita. Una niña con su falda, con su blusa de manga larga. Y me decía, diles que nunca lleguen en la iglesia con una blusa de tirante, porque a mí no me gusta, tampoco con pantalón. Tampoco la falda de licra como tú lo usabas, me decía. Yo no quiero esas cosas. Y la cita me dio en Deuteronomios 22:5. Amén, gloria a Dios. Y también me pasaron a otro lugar, vi a mujeres, hombres que tenían celulares. Me decían, mira qué están haciendo. Mira lo que están haciendo. Hay muchas personas que lo ocupan ese celular. No lo ocupan para bueno. Me decían, con ese celular le hablan a su amante. Con ese celular le dicen a dónde se van a ver. Y me decían, ahorita hasta en los niños, en los jóvenes, por ese celular hay pornografía.
En ese momento me pasaron a otro lugar. Ese lugar está feo, está oscuro. Vi como la tierra estaba bien oscuro, o se oían voces de lloro, de llanto, que gritaban. En ese momento vi un personaje. Vi esa persona y me decían: háblale a esta persona. Si le quieres ayudar, háblale a esta persona, porque esta persona lo conoces. Yo en ese momento empecé a llorar. Yo lo conocí a esa persona y me enseñaron qué es lo que estaba haciendo. Vi su pecado, pero yo no le quería hablar. Cuando le hablé a esa persona y le dije: este es tu pecado, este es lo que estás haciendo. Pero él empezó a llorar y me decía: no llores. Sí, este es lo que estoy haciendo. Pero ahora tienes que orar por mí, tienen que orar por mí. Yo quiero salir de ese lugar, pero tienen que orar. En ese momento me pasaron a otro lugar. Me decían: te falta mucho, pero tienes que hacerlo, tienes que recordar de la planta que te di. Y tú sí puedes cuidarlo. Cuando en ese momento vi un personaje, no me dejó pasar porque a lo mejor Dios tenía planes más para mí, pero en ese momento me decía: te falta mucho, pero nomás estas cosas vistes. Yo desperté a las 12:30 de la noche. Cuando desperté, mi familia estaba al lado de mí. Había muchas personas que estaban ahí conmigo. Yo no sabía qué es lo que pasó. A mí me enseñaron un video cómo estoy, pero yo no sabía. Yo iba a donde Dios me estaba mostrando las cosas. Cuando yo abro los ojos, me quedo débil, pero todavía no puedo hablar. Todavía sigo hablando en lenguas. Cuando les hablo, les dije: yo ya me cansé, tengo que descansar. Me subieron a la cama. Cuando duermo como 1 hora, cuando despierto, cuando empiezo a hablar como nosotros hablamos, le hablé a mi esposo, le hablé a mis hijos y les dije: ya puedo hablar. Cuando mis hijos escucharon esa voz y decían: gracias, Señor, gracias, porque nuestra mamá nos lo devolviste. Ellos decían: nosotros ya no podíamos hablar contigo porque fueron 9 días que estabas hablando en lenguas, me decían. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En ese momento, cuando yo despierto, mucha gente empieza a llegar a mi casa y decían: ¿qué es lo que ha pasado? Yo les decía, yo empiezo a llorar y les digo: no pasó nada. Dios estaba tratando conmigo. Dios estaba hablando conmigo. En ese momento
los 9 días que yo estuve hablando, fueron 54 citas que me dieron. Aleluya. Pero en ese momento no termina lo que Dios está haciendo. El 17 de agosto, otra vez, fueron 3 días que estuve hablando en lenguas. Cuando llego a la casa de mi papá, en ese momento, el 19 de agosto, uno de mis hermanos se casa. Cuando llego a la casa de mi papá, cuando yo saludo a mi hermano, no saludé, mejor empecé a orar en lenguas y ya no pude hablar. Empecé a orar en lenguas, terminé de orar, yo sigo hablando en lenguas. En ese momento, cuando estoy así, no estoy en espíritu, yo les tengo miedo. Yo a veces les decía, yo les tengo miedo a pastores, a evangelistas, a hermanos. Pero cuando estoy en espíritu, no les tengo miedo. Yo empiezo a orar. En ese momento, yo empiezo a orar por personas. Dios estaba hablando conmigo. Muchas personas que estaban allí traían cadenas, traían aretes, traían pulseras, traían de todas cosas, se pintaban y me decían, diles, háblales. Yo empecé a hablar con esas personas y la cita me dio en Isaías 3, 16 al 26. Cuando empecé a hablar por esas personas, empecé a decirles, hasta en la ropa, porque hay una persona en ese momento, cuando Dios me estaba diciendo, dile a esta persona, porque traía un dibujo en su playera, háblale y dile, me decía. Yo empecé a hablar con ellos. Una persona que estaba ahí, empecé a hablar con ella. Le dije, no te pintes, no uses pantalón. Pero cuando no estoy en espíritu, yo les tengo miedo. En ese momento, Dios me estaba diciendo, háblale y dile a esta persona, tienes que orar por él. Cuando yo le dije a mi hermana, empecé a escribir, le dije, háblale a esta persona, yo tengo que hablar con él. Cuando Dios me da una cita en Apocalipsis 3:11, me dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ese momento yo empecé a hablar con una persona porque había dejado de tocar. Dios empieza a hacer las cosas. Al día siguiente, cuando Dios me empieza a hablar y me decía, no tengas miedo, hija, porque hay mucha gente que no cree en hablar de lenguas, y yo lo sé, yo lo estoy haciendo como yo quiero, me decía. Unos dicen que estás enferma y otros dicen que estás loca. Y otros dicen que perdiste la memoria, pero no tengas miedo. Yo quiero hacer las cosas que vean el poder de Dios, porque yo tengo misericordia de estas almas que se arrepienten. Y me decía, porque mi venida ya está cerca. Mi venida ya está cerca y muchos no creen, Señor Jesús, en espíritu y en verdad. En ese momento me decía, háblales y diles, no vayan a decir cosas, porque yo estoy tratando contigo. En ese momento Dios empieza a darme unas citas. Primero me dio en Mateo 12:32, Marcos 9:29, Lucas 12:10. Cuando yo empiezo a hablar con las personas, yo les decía, no vayan a hablar mal del Espíritu, porque yo no estoy loca, yo no tengo nada. Dios está tratando conmigo.
Yo estoy hablando en lenguas, nadie lo va a entender. Gloria a Dios. En ese momento, cuando yo duermo, Dios me da este sueño, me dice, no tengas miedo, porque yo voy a hablar. Amén. Yo Gloria voy a a Dios. hablar. Yo quiero que vean lo que yo hago y lo que yo puedo hacer. Dios hace las cosas. A veces nosotros no entendemos. A veces nosotros queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Ahorita les doy las citas. Pero en mes de junio, Dios otra vez me habla. Cuando Dios habla conmigo y me dice, tienes que hablarle. Tienes que hablarles a los pastores. Y la cita me dio en Ezequiel 34. Ay de los pastores que no hablan. Ay de los pastores que no cuidan a mis ovejas, me decían. Porque hay ovejas gordas dentro de la iglesia que quieren sentirse más. Pero aquí en la iglesia somos iguales, me decía. Amén. Háblales y Gloria a Dios. diles. Pero yo tenía miedo. Cuando yo hablé con mi pastor, cuando yo hablé con el copastor, yo les tenía miedo, pero sí hablé. Cuando Gloria a yo Dios. digo, porque el diablo se levanta en contra de mí. Cuando yo digo, yo ya no voy a hablar, yo ya no voy a decir nada, yo ya no voy a cantar, Dios hace las cosas. Cuando tú no digas, no lo vas a hacer. Lo tú no lo haces, lo tienes que hacer. Porque Dios lo hace y Dios lo hace a como Él quiere. Amén, a gloria a como Dios. Él lo quiere hacer. Y así lo va a hacer contigo. De la gloria, aleluya. Y las citas en Juan 5:39, Segunda de Crónicas 7:14, Jeremías 18:8, Jeremías 21:8, Jeremías 33:8, Primera de Juan 1:9, Segunda de Pedro 3:9, Mateo 15:8 y 9, Joel 2:12 y 13, Hebreos 11:1, Hebreos 12:2, Isaías 5:8, Isaías 41:10, Isaías 43:1 y 3, Juan 8:7, Números 23:19, Mateo 24:35 y 36, Juan 4:23 y 24, Apocalipsis 3:11 y 12, Proverbios 10:22, Salmos 139, 7 y 8, Josué 1:8 y 9, Mateo 22:14, Mateo 13:25 y 26, Mateo 13:29 y 30, Mateo 6:33, Mateo 11:29, Romanos 14:11, Primera de Corintios 14:23, Apocalipsis 21:7 y 9, Hebreos 1:5, Primera de Corintios 1:28, Lucas 15:7, Lucas 15,
18 al 19. Mateo 24, 43 al 44. Mateo 6, 25 al 26. Mateo 7, 8 y 9. Jeremías 33, 3. Gálatas 6, 7. Apocalipsis 3, 16. Hebreos 12, 6. Jeremías 18, 6. Hechos 2, 4. Primera de Pedro 5, 8. Primera de Juan 3, 8. Santiago 4, 5. Santiago 5, 8. Santiago 1, 5. Mateo 6, 16 al 18. Salmos 39, 12. Juan 8, 12. Juan 10, 10. Salmos 136, 6. Estas son las citas que Dios ha dado. Los 9 días que estuve hablando en lenguas, estas son las citas que Dios me dio. Aleluya. Gloria a Dios. A lo mejor el testimonio es muy grande, pero yo agradezco a Dios. Cuando yo empecé a hablar en lenguas, yo todavía no me casaba con mi esposo. Cuando yo empecé a hablar en lenguas, cuando yo a veces voy y doy mi testimonio, pero el diablo se opone, hasta decían, ¿cómo va a ir a hablar, a dar el testimonio si ella todavía no se ha casado? Si ella todavía siguen así sin casarse. Cuando yo le dije a Dios, Dios, yo me quiero casar. Yo me quiero casar y voy a ir a dar el testimonio que tú me has dado. Pero Dios hace las cosas cuando yo